Quiero tocar un tema que lo he titulado Cuando el diablo se levanta. Diga conmigo eso, cuando el diablo se levanta. ¿A usted se le ha levantado el diablo en algún momento? Quiero leer Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante, cuando el diablo se le quiso levantar a Jesús. Dice la palabra: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a una cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si de rodillas me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. En esta historia quiero resaltar algunas cosas importantes. Lo primero es que en la palabra se está mostrando la realidad de un mundo espiritual, porque Jesús es Dios hecho hombre. Él va a un desierto donde se enfrenta al diablo. Entonces ya que hay dos realidades, una realidad de Dios, una realidad del diablo. Y dice al final que los ángeles descendieron para ayudar a Jesús, ángeles espirituales. Ahora, el diablo se atrevió a atacar a Jesús. El diablo pretendió engañarlo, seducirlo, manipularlo, hacerlo caer, tentarlo. Y yo me pregunto, si el diablo pretendió eso con Jesús, ¿cuánto más no lo va a pretender con nosotros? Lo otro que quiero resaltar es que fue algo que Dios permitió. De hecho, Dios lo envió al desierto para que Él enfrentara ese gigante. Y Él lo permite porque de igual forma, así como lo permite, sabe que siempre saldremos en victoria. Ahora, también me muestra este texto que Jesús no estuvo solo en esa confrontación. Dios estaba con él, el Padre. Y dice la Biblia que los ángeles que son enviados de Dios estaban también para ayudarlo. Le quiero decir es algo muy real, y es que en nuestra vida cristiana tenemos que dar por hecho que el diablo se va a levantar. El diablo se va a levantar a través de personas, circunstancias, problemas, luchas internas, confrontaciones demoníacas, tentaciones, problemas en la casa, en la calle, en el trabajo, situaciones, adversidades. No sabemos, pero sí sabemos que cuando uno conoce a Dios, y cuando Dios tiene un propósito con uno y uno está avanzando en la vida, van a levantarse circunstancias. Délo por hecho. Porque si yo le dijera a usted: no se le va a presentar ninguna oposición, le estaría mintiendo y no lo estaría preparando a usted para la guerra. Pero la Biblia dice que Dios ungió a David y en el siguiente capítulo se levanta un Goliat. La Biblia dice que Esther fue promocionada a ser la reina en Babilonia y después se le levanta un enemigo llamado Amán.
La Biblia dice que cuando Daniel comenzó a orar por la restauración de Jerusalén, dice que el príncipe de Persia, un principado demoníaco de maldad, vino para hacerle la guerra a Daniel e impedir la bendición de Dios sobre él. Cuando Jesucristo vino a la tierra a ejercer su ministerio, tuvo que enfrentarse a los fariseos, tuvo que enfrentarse a la oposición, tuvo que enfrentarse a los ataques. Y esto me muestra una realidad, y es que ¿quién dijo que iba a ser fácil avanzar en la vida? No va a ser fácil. Dios te da una promesa, pero no va a ser fácil el cumplimiento. Dios te da una promesa para tu casa, pero no va a ser fácil el cumplimiento. Dios te va a dar una promesa para tus finanzas, tu empresa, tus proyectos, pero no va a ser fácil porque van a levantarse circunstancias y situaciones adversas. Imagínense si el diablo quiso tentar a Jesús, ¿cuánto más no va a buscar nuestra caída? Que retrocedamos, que nos rindamos, que no batallemos más. En esos días una hermana me decía: pastor, entré a la iglesia, desde que yo me consagré al Señor comencé a orar en mi casa, a guerrear por mi familia, y pastor, se me ha levantado el enemigo, se me han levantado circunstancias, se me han levantado adversidades. Sí, délo por hecho. Mi papá tenía una frase y él decía: en cualquier momento salta la liebre. Porque hay tiempos de calma. Sí, hay tiempos de calma, ¿cierto? Hay tiempos como que uno está, las aguas están serenas, pero en cualquier momento, ¡pum!, un problema, una llamada, una dificultad, un tropiezo, una tentación, esto, lo otro. Pero ¿qué hacer cuando el diablo se levanta? Un pastor amigo de otra iglesia me decía que Dios le había hablado a él y le había dicho que convocara un grupo de intercesores para que madrugara y se pusiera a orar, a guerrear por la iglesia. Y ellos convocaron un grupo de intercesores, comenzaron a orar de madrugada. Y este pastor me decía: cuando comenzamos a hacer eso, se vinieron una cantidad de problemas. Esa señora que venía a interceder comenzó a traer problemas. Pastor, que mire lo que me pasó allá, que mire lo que me pasó acá, que mire. Y se dejaron como amedrentar de tal forma que las personas comenzaron a menguar. Y esa persona, esa mujer o ese hombre que venía a orar y allá tenía problemas, comenzaron a dejar de venir a orar por sus problemas. Y allí es cuando el enemigo comienza a ganar su batalla, porque detrás del ataque hay un plan demoníaco. ¿Qué buscaba Satanás con Jesús? Hacerlo caer como hizo caer a Eva, para sacarlo del propósito. Y si tú no aprendes a discernir los ataques del enemigo y te dejas enredar la cabeza y te dejas amedrentar, entonces el diablo termina sacándote del propósito e impidiendo que la promesa que Dios te hizo se cumpla. Aquí en el transcurso de tantos años en la iglesia, créame que en muchas ocasiones se ha levantado el enemigo, en muchas ocasiones. Pero allí es cuando uno aprende a hacer algo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Le voy a repetir eso: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios no le evitó a David a Goliat. Dios muchas veces no va a quitar tus enemigos, sino que te va a hacer más fuerte para que tú los derribes. Entonces la declaración de Pablo no es: pídele a Dios que no se levanten enemigos. Esa no es la oración de Pablo. Pablo está diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que hoy es el día para que usted se fortalezca en el Señor y en el poder
de su fuerza. Hoy es el día para que veas a un Dios que está sentado en el trono, que es más grande que tu enemigo, que es más grande que tu oposición, que es más grande que la mala noticia, y que está aquí para llenarte, para fortalecerte, para llevarte a ser victorioso en el poder del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora le quiero decir 3 cosas que usted debe de entender en la guerra espiritual. Primero, los ataques anuncian que estás avanzando. Los ataques anuncian que estás avanzando. El diablo se levanta cuando tú te has levantado primero. Normalmente cuando un cristiano está en pasividad, en su zona de confort, cuando no le está haciendo daño al infierno, cuando no está ganando almas, cuando no está orando por su casa, cuando no está sirviéndole al Señor, el diablo no se preocupa por ti, ya te tiene inerte. Pero cuando hay un cristiano que se sacude el polvo, que comienza a guerrear por su casa, que comienza a ganar almas, y hay algo que le ofende al diablo, es que usted sea un ganador de almas, que usted le sirva al Señor, que usted diezme a la casa de Dios. Cuando Dios te da promesas a ti y tú comienzas a ir detrás de esas promesas, se va a levantar el enemigo. Por lo tanto, si usted hoy está atravesando oposición, lo felicito porque usted está avanzando. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Pelea la buena batalla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe tiene que ver con creer aquello que Dios nos ha dicho para nuestro mañana. La fe es concebir la idea de una realidad que no es, pero será. Dios te da una palabra para tu casa que ahora no es, pero yo la creo que va a pasar. Dios te muestra el ministerio que te quiere entregar. Dios te muestra el propósito para tu vida. Eso es fe. Fe me lleva a creer en las promesas de Dios. Pero ahora Pablo dice, pelea la batalla que demanda esa fe. Es decir, que la fe demanda una guerra. En el libro de Josué, por allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Josué, él viene de un desierto y le dice, mira, hasta donde se pone el sol será tu territorio, te voy a entregar la tierra de Canaán. Ellos vienen de estar 40 años en la escasez, 40 años en un polvero, 40 años sin tener nada. Ahora Dios se aparece y le dice, mira lo que te voy a entregar. Pero inmediatamente él entra a conquistar, el enemigo se le viene encima. Hay oposición, hay contraataque, porque Dios le está diciendo a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie. Pero resulta que cada paso que Josué daba era un paso que le estaba pisando los callos al enemigo. Todo lo que tú pises, cuando él pisaba, el enemigo tenía que retroceder. Mientras Josué iba así, el enemigo iba así, retrocediendo. ¿Se va a quedar quieto el enemigo? No. Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos conquistar, demos por hecho que se va a levantar el enemigo. Segunda de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Mire lo que dice Pablo, he peleado. ¿Sabe por qué es una buena batalla? Porque Pablo salió ganador. Hubiera sido mala si él hubiera salido perdedor, pero es una buena batalla. ¿Sabes por qué? Porque la batalla que tú puedes estar librando
es buena, porque Dios te dará la victoria en el nombre de Jesús. Y tremendo desafío de Pablo, porque Pablo dice: he terminado la carrera. Todo lo que Dios me prometió se dio. Todo lo que Dios me mandó a hacer lo hice. Como más adelante el libro de Josué dice que todo lo que Dios le prometió a Josué se cumplió. Pero ese cumplimiento demandó una guerra. No hay victoria sin guerra. No hay botín sin victoria. Por lo tanto, una cualidad de un hombre, de una mujer cristiana, espiritual, que ha entendido esto, no es la actitud pasiva, sino de guerra, porque ha entendido que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes. El cobarde se amedranta, el valiente se levanta. Hasta rimó, ¿no? Pero mire cómo realmente Dios está llamando a levantarte. Ay, es que pastor, usted viera cómo el enemigo se ha levantado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a amedrentar o se va a levantar? Hermano, no podemos bajar la guardia. La Biblia dice: velad y orad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ningún arma forjada en nuestra contra prosperará. Yo recuerdo una etapa en mi vida donde recibí muchos ataques. Y uno a veces se asusta y si uno no conoce esta palabra, uno se tiende como a amedrentar, como a retroceder. Ay, no, dejemos quietico al diablo. Pero Dios me habló: Samuel, hay ataques porque estás avanzando. Hay ataques porque estás conquistando. Hay ataques porque tú te has levantado a cumplir mi voluntad y a ver mis promesas hechas realidad. Lo segundo que necesitamos entender en la guerra espiritual: el tamaño de tu enemigo anuncia tu victoria. El tamaño de tu enemigo, de tu oponente, del problema, de la adversidad, de la situación, anuncia también el nivel de promoción al cual Dios te va a introducir. Alguien decía que si Goliat hubiese sido un enano y David le mete una pedrada, le van a decir: oiga, usted sí es mucho ventajoso, ¿no? Usted sí es muy aprovechado. Imagínese la gente cantando: David mató al enano, David mató al enano, David. No. ¿Por qué fue tan sobresaliente esa historia? Creo que es una de las historias más famosas de la Biblia. Hasta los inconversos saben quién fue David y Goliat. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan famoso? Porque es una simbología de un pequeño enfrentando un gigante. Por supuesto, Goliat era de la familia de unos gigantes que, según la historia, imagínense, en estos días que estuvimos en Bogotá, me encontré un hombre y medía 1,95. Y lo chistoso es que la esposa era pequeñita. Y entonces había un murito. Entonces cuando yo los veo, la esposa está subida en el muro y quedaban como parejitos. Pero la realidad es que el hombre era grandísimo. Y yo lo miré así. Uy, ¿será que es muy alto? ¿Yo soy muy chiquito o qué? Ahora, Goliat medía más o menos 3 metros y 25 centímetros. Eso ya no existe. 3 metros y 25 más o menos. Aparte de eso, era un fortachón, entrenado para la guerra. Carepilbut, así más o menos. Imagínense el bozarrón. Y David, totalmente opuesto a eso, era un jovencito de unos 15 años, menudito, pecosito, monito, crespito, con
así como Tom Sawyer. ¿Usted se llegó a ver Tom Sawyer? Más o menos. Uy, esa época, ¿no? ¿Se acuerdan? Tom Sawyer. Así más o menos. Entonces imagínense la comparación. Ahora, la caída de Goliat permitió que David saliera del anonimato. A partir de ese día, David se volvió famoso. La caída de Goliat anunció el ascenso de David. Le voy a repetir eso. La caída de Goliat anunció el ascenso de David. ¿Y qué significa eso? El tamaño de tu gigante significa el tamaño de tu victoria. ¿De qué tamaño es el gigante? ¿De qué tamaño es lo que el diablo quiere usar? Por eso cuando se levante un enemigo, una oposición, no mires el tamaño de la estatura de tu enemigo, mira el tamaño de tu victoria. ¿Me está escuchando? Pastor, es que tengo un problema gigante. Wow, viene una victoria gigante. Pastor, tengo un problema chiquito. Bueno, la victoria será chiquita. ¿Usted ha visto esas competencias de boxeo? Cuando arrancan la competencia, los del nivel bajo se comienzan a tumbar unos a otros y comienza un ascenso. Y entre más arriba, más fuerte el oponente, pero más grande la victoria. Así funciona en la guerra espiritual. Ahora, en esa guerra, Dios entra a respaldar tu vida y a levantarte para ser victorioso. Cuando Dios manda a Israel a conquistarlo, manda a pelear. En el libro de Levítico, capítulo 26, verso 8, dice la palabra: 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Dios los está potencializando y les está diciendo: yo los voy a respaldar. Van a tener que pelear, van a haber enemigos que se van a levantar, pero yo estoy con ustedes. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender en la guerra espiritual. ¿Quién está conmigo? Por eso, frente a la oposición, no podemos atemorizarnos, sino más bien levantarnos y pelear. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Versículo 13: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. ¿Y qué le quiero explicar con eso? Todo conquistador tiene que tener mentalidad de guerra, de victoria, de pelea, de avance, de levantarse y decir: bueno, se está levantando el enemigo, Dios está conmigo, voy a pelear la buena batalla de la fe, me pongo la armadura de Dios, voy a usar las herramientas espirituales que yo tengo, voy a enfrentar al hombre fuerte, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Y lo tercero que necesitamos entender es que tus enemigos delante de ti caerán. Tus enemigos delante de ti caerán. Una historia muy linda es la historia de Esther, aquella jovencita que Dios asciende y la lleva a ser una reina. Pero cuando usted lee el libro de Esther, se da cuenta que hay un hombre fuerte que se levanta contra todo el pueblo judío. Dice la Biblia que Amán era el segundo después del reino, después del rey. Y este hombre se levanta como enemigo
de Esther y de todo el pueblo israelita. Pero es tremendo porque esta mujer sabe pelear la batalla. Yo no veo una mujer amedrentada, yo veo una mujer ayunando. Dice que ella convoca a gente y le dice: vamos a ayunar 3 días. Yo veo una mujer yendo al rey, conquistando el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en ti. Porque en el momento en que tú te levantas a pelear, estás confiando en el Dios de la gloria. En el momento en que tú te ayunas, estás quebrantando tu carne para que Dios te llene. En el momento en que tú te levantas, estás demostrando que tienes fe para creer que aquel que está contigo te dará la victoria. Y le quiero dar una promesa de Dios que está en Deuteronomio 28, versos 7 al 9. Y tome esta palabra de Dios para usted en esta noche. Dice la Biblia: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti, dice el Señor. ¿Cuántos que toman esa palabra? Por eso es que cuando David mira a Goliat, él camina sobre esta palabra. Jehová derrotará en término futuro. No lo ha derrotado, pero lo derrotará. Goliat estaba de pie, pero David le dice lo que Dios le ha dicho a él. Y David le habla a Goliat y le dice: tú caerás. David iba confiado a la guerra, con mentalidad de ganador. Y tú caerás al piso, y con esa espadota que tienes yo te la quitaré, y con esa misma espada te cortaré la cabeza, y daré tu carne de comida a las aves del cielo. Imagínense lo que David le está diciendo, estando Goliat de pie. Versículo 8, dice la palabra: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Y versículo 9 dice la Biblia: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Somos victoriosos en la guerra si el omnipotente está a nuestro favor. Porque le quiero decir algo: si el omnipotente está a favor suyo, es porque está en contra de su enemigo. Pero no vaya a ser que el omnipotente esté a favor de otro, no suyo. Por lo tanto, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice el texto claramente: si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes andan en mis caminos, yo los bendeciré. Ustedes van a derrotar a sus enemigos caerán delante de ustedes. Acompáñenme en el piano, por favor, y quiero ir cerrando con esto. Hay una palabra de exhortación que está en Efesios 5:14. Y Dios le dice a la iglesia: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Necesitamos levantarnos. Usted no puede pasar de que su familia se está destruyendo y usted durmiendo en vez de estar orando. Su vida se está viniendo a pique y usted quejándose en vez de estar ayunando. No pasa nada en su ministerio, está estancado y usted con una vida pasiva. Dormidos en los laureles, en una zona de confort y hasta de resignación. Ay, es que a mí me tocó así. No, hermano, levántese a pelear por lo suyo. Pelee por sus hijos, pelee por su economía, pelee por su salud. Ay, es que se me ha levantado un hombre, una persona en el trabajo, una persona por allá en el barrio,
La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra operaciones demoníacas en el cielo que operan a través de las personas. Y por supuesto, si usted se va a levantar como guerrero, no puede tener como amiguito al diablo. Mire esta frase que yo me encontré en estos días, póngamela ahí. Dice: no puedes reprender al diablo en público si en lo secreto eres su amigo. No puedes reprender al diablo en público si en lo secreto eres su amigo. Porque si usted tiene su pecado oculto, su guardado, si usted consiente a los demonios y al mismo tiempo voy a guerrear, voy a ayunar, y al mismo tiempo es el amiguito, eso es contradictorio. No, dice la Biblia: no le den lugar al diablo, reprendedlo, resistid al diablo y él huirá. Podemos luchar con el pecado, pero no ser amigo del pecado. Somos débiles, pero no cobardes. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Lucas 10, 19, 21: miren, les he dado autoridad. ¿Qué nos ha dado Dios? Sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Las serpientes y los escorpiones son una simbología de Satanás y los demonios. Esto le dijo Jesús a los discípulos: yo les he dado autoridad. Es como diciéndole a David: David, yo ya te di la piedra para que lo tumbes. Hazlo, túmbalo. Pero quítamelo mejor. No, yo ya te di la autoridad, ya tienes la piedra, la honda, hasta honda le di. Túmbelo. Pero Señor, evítamelo. No, es que lo que voy a usar para promoverte. Túmbalo. Ay, pero Señor, ¿y por qué viene Goliat? Porque es que estás avanzando, estás conquistando, y el enemigo. No temas. ¿Lo ves grandote? Así será tu victoria, David. Cuando él caiga, tú serás levantado. Cuando tu enemigo caiga, tú serás levantado. Porque tú podrás decir: soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo Jesús.